Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Como comunidad universitaria debemos de sentirnos muy alegre el día de hoy. Es un día que debemos conmemorar, festejar, pero sobre todo tener presente el concepto de autonomía universitaria, que es el objetivo mismo de esta charla, como ya lo habían introducido. En primer lugar, doy gracias a todos ustedes por venir a escuchar esta pequeña charla, a las autoridades por acompañarnos y espero que esta conferencia, esta charla, sea del agrado de cada uno de ustedes. En primer lugar, nosotros hemos escuchado bastante esto, un eco que ha sido constante en nuestra historia reciente y en nuestra historia desde que hemos tenido autonomía universitaria, y es que mucho sobre la violación a la autonomía. Hemos escuchado en noticias, hemos visto nosotros, aunque sea ustedes que son recién de ingreso de la universidad, cuando estaban jóvenes o cuando estaban estudiando en la secundaria, escuchaban mucho esto de la violación a la autonomía, una en peligro de perder la autonomía, gobierno incumple transferencias, de nuevo hay violación de la autonomía. Entonces ha sido un camino sumamente arduo este tema de estar en constante. Entonces es importante que nosotros podamos entender a qué nos referimos con autonomía. Y para eso yo voy a abordarlo desde tres visiones. Una visión teórica conceptual, es decir, desde el punto de vista jurídico también, ¿qué se refiere con autonomía? La formalidad de autonomía. En segundo aspecto voy a hablar sobre la autonomía desde la visión histórica. ¿Cuándo comienza la autonomía? ¿A qué llamamos autonomías en América Latina? ¿Y por qué en América Latina es donde se desarrolla más este concepto de autonomías? Entonces lo vamos a ver desde este punto de vista histórico. Y el tercero, que es el que me parece sumamente importante, que es hablar la autonomía desde el punto de vista sociocultural. Muy poco se ha estudiado el impacto de la autonomía desde la perspectiva sociocultural, y es algo que pensamos muchas veces que lo que nosotros estamos actualmente parados o las bases en que se asienta nuestra universidad salió de la nada, vino como mágicamente. Y entonces la idea es que nosotros comprendamos desde esta visión sociocultural cómo se ha desarrollado la autonomía universitaria. Entonces, iniciando, vamos a hablar desde la perspectiva teórica conceptual. ¿Qué es la autonomía universitaria? Y esto es en términos, ya como les dije, conceptuales, teóricos, de entender igualmente qué es autonomía. Barkin, que es uno de los teóricos más importantes en América Latina, ha estudiado desde el punto de vista jurídico, filosófico y conceptual, ¿qué nos referimos con autonomía universitaria? Y él nos dice que significa la posibilidad que tiene una comunidad de darse sus propias normas. Aquí empecemos, ¿verdad? Tiene esa comunidad esa facultad para poner sus propias normas dentro de un ámbito limitado. Y ahí hay que entenderlo muy bien. Se limita bajo una voluntad superior, que en este caso es el Estado de Honduras, en nuestro caso, ¿verdad? Que para el caso sería el Estado. Esta capacidad que permite a una comunidad ordenarse a sí misma implica la delegación de una facultad anteriormente que se centraba en el Estado, que se tenía centralizada en el Estado. Es decir, que le brinda esa facultad que el Estado tenía para poder ejercerla. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, con este concepto, que es teórico, que es conceptual, que es jurídico?
Pues en nuestro caso reciente hemos visto esto, miren, hemos visto esto. No sé si recuerdan, esto fue como hace unos 3 años, creo. A ver, ¿cuándo fue? 2021, sí, hace 3 años. Hubo una propaganda sumamente fuerte en medios de comunicación, en personas que están interesadas en las sedes, de comparar esta forma digamos, de apropiación que es las sedes con la autonomía universitaria. Y hubo mucha comparación de que las sedes eran igual a la autonomía universitaria, basándose, digamos, en este concepto. Es decir, significa la posibilidad de una comunidad de tener sus propias normas. Entonces, digamos que ahí mucha gente se agarró para empezar a decir que las sedes eran igual que la autonomía. Y es así que nuestra universidad respondió, dictaminó y a la vez generó lo que de verdad es una autonomía, tener esa facultad para poder desarrollar, y explicó que no, era tergiversada esa opinión de estar comparando las sedes con la autonomía. Y entonces ahí es donde nosotros nos resulta algo que debemos de ir profundizando, porque imagínense que si no existiera una muy buena educación, una muy buena formación en nosotros de entender los conceptos de autonomía, mucha gente sería válido y estuviera diciendo, bueno, si la universidad tiene autonomía, entonces también que se las den también a las sedes. Entonces es importante por eso, también como nosotros, como comunidad universitaria, comprender, entender. Y ahí parte, igualmente desde este concepto de lo teórico conceptual, es que se basa en estos 3 aspectos. Estos 3 aspectos son fundamentales para entender la autonomía. Una es que nos da esa facultad de autogobernarnos, es decir, de buscar los mecanismos más factibles para poder nosotros tener nuestras propias autoridades. Eso es una facultad que nos da y que no debe de tener una intervención fuera de la comunidad universitaria. Y esto es bien importante también defenderlo, pero sobre todo también es que nosotros como estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades conozcamos también muy bien cómo es el proceso de la elección de nuestras autoridades, cómo se da el gobierno universitario, cómo se gestiona la universidad, que es fundamental. El segundo aspecto igualmente tiene un peso enorme. ¿Para qué? Para que nos sintamos y nos volvamos a llamar universidad, porque lo académico, el aspecto académico, nos da la libertad de cátedra. ¿Y qué es la libertad de cátedra? No es algo banal de decir que yo voy a venir y voy a decir lo que yo quiera o cuantas cosas quiera. No, es entender perfectamente que la libertad de cátedra se basa y buscar la universalidad, que es un principio de las universidades. Y la universalidad de pensamiento, la pluralidad de pensamiento, es algo que se basa nuestra autonomía y que parte de esa autonomía. El tercero, que es crítico para nosotros y fundamental, que es el financiero, esa capacidad que debe de tener las entidades universitarias que son autónomas, y en el caso nuestro, que es nuestra universidad, de tener esa libertad financiera, esa capacidad de poder gestionar, esa capacidad de poder administrar propiamente nuestros fondos. Y esto ha sido una lucha constante, y eso lo vamos a ver igualmente cuando miremos esos aspectos socioculturales.
Entonces, para profundizar más, que ya vimos el aspecto teórico-conceptual, vamos a ver cómo nacen esos tres principios que acabamos de ver. Cómo nace el principio de autogobierno, cómo nace el principio de lo académico y cómo nace el principio de lo financiero. Y para esto es importante explicarnos cuál es el origen de ese modelo de autonomía en América Latina. ¿Cómo nace ese modelo en América Latina de crear, digamos, esos procesos de autonomía? Y es que para eso nos tenemos que remontar a 1918, a ese movimiento de estudiantes de la región de Córdoba en Argentina que plantearon igualmente ese manifiesto y que generaron los postulados para entender estas reformas universitarias. Y es que estos postulados nacen de la necesidad. Aquí quiero señalar eso, quiero subrayarlo. Estas conquistas nacen de la necesidad que tienen las sociedades de buscar procesos de igualdad, de cohesión, de buscar, vaya, resumámoslo, en democratizar las sociedades. Y es por eso que este planteamiento de Córdoba nos habla de que uno de sus principales postulados, y su primero, es que debe de tener la universidad una autonomía en los aspectos políticos, docentes, administrativos y financieros. Es decir, desde ahí. Y miren qué importante, no deja la palabra político de fuera, porque creemos muchas veces, nosotros tenemos un concepto muy, digamos, cerrado de política y entendemos de que hay interferencia política o digamos, hay mucha gente que habla de que la universidad no debe de hacer política igualmente. Y no, a ver, nosotros cada aspecto que hacemos también es político y por eso lo que debe de tener es una autonomía de su aspecto político. Y el segundo es que nos da esos postulados la elección de los cuerpos docentes, administrativos, directivos de cada uno de ellos. Y además es que le da participación a toda la comunidad. Eso es un postulado de la autonomía, que le da la participación de cogobierno. ¿A quién? A toda la comunidad, docentes, estudiantes, que sientan las bases sobre eso. El tercero, que también es propio de las universidades, es que existen concursos para optar a las cátedras, es decir, los concursos docentes. Eso es parte de la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque no debe de haber interferencia, que porque yo soy del censo del partido puedo venir a dar clases aquí. No, es optar por esa autonomía de no tener ninguna interferencia. Además que se da esa docencia libre, una asistencia libre igualmente. Y aquí viene también un tema sumamente importante, que muy poco lo señalamos cuando hablamos de la autonomía. Y es que la autonomía, un fin último, lo que representa es la educación pública. Es la búsqueda de una educación pública de calidad, pertinente. Y esto, digamos, se basa en los postulados de la autonomía, en la gratuidad de la enseñanza. El otro aspecto que generan los postulados de Córdoba es la reorganización académica, es decir, que nos da la facultad, cada universidad, de poder, digamos, administrar la creación de escuelas, modernización de métodos de enseñanza y experimentar, que es algo fundamental. Después también viene otro aspecto, la democratización del ingreso. Imagínense que para este postulado, en 1918, en el caso de nuestra universidad
no existía ninguna mujer en 1918 matriculada. Entonces, ¿qué buscaba esto? Buscaba la democratización del acceso a la universidad, y no solo en términos de género, sino una desigualdad latente que hemos vivido por siglos en nuestra América Latina, que es la desigualdad entre ricos y pobres, y lo que busca igualmente es esa democratización. Después el noveno es la vinculación con el sistema educativo nacional. La universidad no se puede desenlazar, no se puede desligar de el sistema educativo, y eso es algo que debemos de retomar, que es una labor sumamente importante. La otra, y esto cambia igualmente este postulado radicalmente también las funciones de las universidades, que es la misión social de la universidad. Y la misión social de la universidad se basa en la extensión universitaria, en esa forma de cómo nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestras investigaciones se ponen al servicio de la sociedad, y también generando una difusión cultural sumamente importante. Y entonces, como último aspecto, se habla de la lucha por la democracia significada en esta frase: libertad dentro del aula y democracia fuera de ella. Eso es, digamos, el lema que nos brindan igualmente ese movimiento del movimiento de Córdoba de 1918. Y entonces imagínense, después de Argentina, que se da en 1918, se da en Perú en 1920, se da en México en 1929, en Chile en 1931, Cuba igualmente, en Venezuela en 1944, y en Centroamérica, El Salvador, ese es el primero, Costa Rica se da en 1940, en Guatemala con Arbenz se da en 1945, y nosotros, junto con Nicaragua, casi somos los últimos en América Latina en abordar, digamos, estos procesos de autonomía universitaria, pero que en nuestra historia, desde que nace, digamos, la Academia Literaria en 1947 en la Universidad de Honduras, ya se le daban algunos aspectos de autonomía. Fue José María Medina que los quita definitivamente, todos estos preceptos de autonomía, y que se retoman hasta el año de 1954, y ya se concede la ley orgánica en el año de 1957. Pues Renata Marcisque, que es una académica de la UNAM, muy estudiada en el término de las autonomías universitarias, que su especialidad es el estudio de las universidades, ella plantea que los movimientos estudiantiles fueron los parteros de la autonomía en América Latina. Y me gustó mucho esa frase, porque nos dice, a ver, no es una lucha, digamos, de que los estados son benefactores y van a decir, ay sí, le vamos a dar esto, o que los docentes o trabajadores. No, estamos hablando de los movimientos estudiantiles. Estamos hablando de que todos estos procesos se basan en la demanda de los estudiantes, en esa demanda de un estudiante consciente, de un estudiante que sabe las necesidades y que exige igualmente una democratización de la sociedad. Y por lo tanto, Marcisque nos regala esta bonita frase, que estos movimientos estudiantiles son, digamos, los parteros de las autonomías universitarias. Y eso es algo que debemos nosotros también de reflexionar en nuestra historia, de valorarlo igualmente, la participación estudiantil en la vida pública, política, académica de nuestra universidad. No solo porque desde 1929, con la creación del FEU,
con un órgano que se llamaba el Universitario, que se difundieron todas estas ideas y se ponen de manifiesto a través de una lucha estudiantil de debate, de ideas, que es fundamental. Y entonces aquí es algo que quiero también recalcar, porque hemos hablado nosotros y hay, digamos, mucha incidencia dentro de nuestra universidad, que se habla de que nuestro recinto universitario es casi inviolable, ¿verdad? Y se habla de eso, que a eso se ha reducido la autonomía universitaria, y se habla muchísimo de que nadie puede pisar esto porque es autónomo, y a eso nos hemos reducido la autonomía universitaria. Pues, ¿de dónde viene ese concepto? Pues desde los postulados de Córdoba, que ante las amenazas constantes por parte de las fuerzas públicas, se incluyó dentro del manifiesto la inviolabilidad de los recintos universitarios. Este último concepto ha sido altamente debatido constantemente, a ver si es propio o no, porque le concede a la Universidad Pública Latinoamericana un carácter de extraterritorialidad, una condición de un estado frente a otro estado. Entonces, en ese sentido, ya un foro latinoamericano sobre la autonomía ha concluido que la autonomía no significa soberanía, sino independencia administrativa, gubernativa, financiera interna, para garantizar el cumplimiento de sus funciones sustantivas y salvaguarda de la universidad de injerencias internas. Pero también debemos de entender y comprender de dónde viene ese concepto. Viene del concepto de que mucho del movimiento social estudiantil fue perseguido en América Latina. Fue perseguido y se buscó, digamos, escudar un lugar, digamos, donde no se podría pasar igualmente, y se subrayó esto, pero que en el sentido práctico, esencia conceptual de la autonomía, y como lo ha dicho muchos de los foros, no contempla esto. Pero también es importante entenderlo, saber de dónde provienen estas ideas. Y entonces la tercera y última visión es la visión desde la perspectiva sociocultural, que es una visión, como les decía en un inicio, muy poco estudiada, es muy poco, digamos, también debatida dentro del estudio de las autonomías universitarias en América Latina. Y es que nosotros no debemos de perder algo, la esencia, digamos, del concepto de autonomía, que representa una función sociocultural, es decir, que representa una función para la sociedad. Y es que las universidades autónomas realizan los valores, principios y anhelos que la sociedad espera lograr a través de la educación. Eso representa las universidades, representa un cambio. A ver, nosotros que estamos estudiando, estudiamos igualmente porque nos gusta igualmente nuestra carrera, pero también aspiramos a un ascenso social, aspiramos y proveer profesionistas, investigadores y académicos, dotando al entorno social de cuadros altamente calificados. Nuestra labor es brindar conocimiento, profesionistas, investigaciones pertinentes que ayuden a la transformación de la sociedad. Y eso es una función social, es una función social que tiene nuestro carácter de universidad. Y es por eso que la autonomía ha sido un logro fundamental en toda la época desde 1957 hasta la fecha. Si no, miremos esto, una conmemoración de la universidad en 1983, donde presenta, digamos, a Ciudad Universitaria como un producto de la autonomía. Es decir, nosotros no estuviéramos acá
si no tuviéramos este proceso de autonomía universitaria. Y que lo rememora y habla de estos 26 años, lo construye, sigue construyendo en este aspecto sociocultural de no olvidar esta conmemoración tan importante de la autonomía universitaria. Es por eso que la universidad pública asume una reivindicación de impartir una educación universal, gratuita y obligatoria como un derecho para todos. Y además, sin distinción de credos, razas o posición económica. Es decir, que la educación está prevista como una condición que nos debe generar libertad, que además nos debe de dar acceso a empleo, ingreso, bienestar, productividad. Y esta conceptualidad se va dando con la defensa también de la autonomía. Una de las constantes del método sociocultural que hemos tenido es que la autonomía siempre ha estado en riesgo. Miren qué difícil gobernar algo que siempre está en riesgo. Es sumamente difícil. Imagínense aquí, repudia campaña de enemigo de alma mater, el asalto a la universidad, prepárate a defender la autonomía. Estamos hablando y estos son de los años 70, 80, de periódicos que he consultado, de presencia universitaria, miren, que es importante destacar que a lo largo desde nuestra autonomía, uno de los aspectos socioculturales que más hemos tenido era nuestra defensa a ella. Hemos tenido que defenderla. Si no, solo miremos los postulados, el respaldo popular a la UNAM por la defensa de su autonomía, por la defensa de la autonomía universitaria, y que ha sido constante, no ha sido algo de que solo en nuestro gobierno, en el gobierno anterior, de los cachos militares, en todo ha sido una defensa. Y no solo, actualmente nuestras autoridades luchan por esto, por algo constitucional, un 6%, que en nuestro caso ha sido una lucha constante y que muy pocas veces y casi nula se ha dado. Y cómo a pesar de todas estas adversidades, estas luchas, tenemos igualmente una educación y somos la universidad número 1 de Honduras. Por eso hay que entender que el aspecto principal de la universidad en términos sociocultural es esa aportación sustancial y práctica a la sociedad, de generar y difundir el conocimiento, a producir y reforzar la crítica y promover, digamos, actitudes de apoyo, de cuestionamiento, de disidencia a la sociedad. Y eso lo hemos hecho a lo largo de la historia. En todas las catástrofes que ha tenido nuestro país, ahí ha estado la universidad. Desde 1974 con el huracán Fifi, ahí estaban las brigadas de la UNA, la costa norte. Ahí ha estado la universidad creando espacios de concertación. Por ejemplo, esto es algo que quería destacar, que muy poco se ha hablado en la historiografía de la universidad sobre la importancia de los encuentros de la comunidad universitaria. Fueron estos 3 encuentros. El primero de ellos en 1974 fue fundamental. En el de 1974 es cuando sienta las bases de las funciones de nuestra universidad, que es la docencia, la investigación y en ese caso era la extensión, hoy vinculación. Y estos encuentros servían para que trabajadores, estudiantes, docentes, autoridades tendrían un espacio de comunicación, de concertación, de debate, de construir políticas, de construir planes para sentar las bases de una
excelencia académica. Entonces, miren lo importante que ha sido esto. Y no solo eso, sino también vemos cosas físicas como la construcción de nuestra ciudad universitaria o convertir a la UNA en un centro que contribuye a la transformación de nuestra sociedad, a que la UNA producirá medicamentos para el consumo de la población. Cuando teníamos nuestra farmacia universitaria, recuerdo muy bien, que digamos, esos eran los elementos principales de la universidad para contribuir a ese desarrollo de la sociedad actual. Y termino, digamos, con esta fotografía de estos jóvenes universitarios que dieron paso, que eran los estudiantes de la FEU, que dieron paso para impulsar en ese 15 de octubre de 1957 el decreto para la concesión de la ley orgánica de nuestra universidad. Y entonces, y solo finalizo con esto, que queden también para la comunidad universitaria, que la autonomía es una conquista que los estudiantes de la UNA atesoran con recelo, y eso debe ser algo que siempre debemos de tener, ese recelo por nuestra universidad, por defender la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. Muchas gracias.